y esta cantante hacía énfasis, si puedes creer, aunque haya cosas, milagros que para nosotros parezcan imposibles, Dios, decía, tiene el poder. A modo de introducción le quiero leer en Hebreos capítulo 6, después vamos a ver de un héroe de la fe, un héroe consagrado en la antigüedad, y sacar algunos aspectos positivos de él. Dice Hebreos 6, versículo 9, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amado, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Indudablemente que la fe es un medio a través del cual hemos conseguido el primer milagro, del cual nada podíamos hacer cada uno de nosotros. El haber sido rescatados, como decía Juan Carlos en la oración, de nuestra vana manera de vivir, del camino a la condenación eterna y trasladado al reino de su amado Hijo, al reino celestial. Y me gustó mirar este personaje en la antigüedad, porque estamos en el primer día de reunión del año. El domingo pasado hemos estado viendo a un hombre que apareció en un momento determinado, muy trascendental en la historia de la humanidad, que fue cuando, luego del nacimiento del Señor Jesucristo, es presentado en el templo, hubo un hombre llamado Simeón, se menciona en ese momento, en ese acto. No sabemos cuánta gente podía haber ahí, cuántos testigos hubieron de ese momento, pero sí este hombre, guiado por el Espíritu Santo, llegó al templo y cuando vio al niño, y yo me quiero imaginar de que tal vez no sería el único, porque todos tenían que cumplir con la ley de Moisés, que al octavo día debía ser circuncidado todo niño. Y al ver al niño, ya específicamente refiriéndose a Jesús, dice que lo tomó en sus brazos y dando gloria a Dios, dijo, ahora despides a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. Y hermanos, creo que el hecho de creer, él creía y esperaba, estuvo mucho tiempo esperando esa promesa hasta que se concretó. El Señor Jesucristo no había ido a la cruz, tenía 8 días nada más, y sin embargo él le reconoció, porque era una de las promesas que estaban ya manifestadas en el libro de Isaías, y más de casi 600 años después, al presentarse en el templo, cumpliendo con la ley de Moisés, como lo hacía una familia temerosa de Dios como José y María, cumpliendo con todos los rudimentos de la ley, le dio la oportunidad a este hombre de conocer al Señor, si puedes creer. Y él creyó y a su tiempo le fue manifestado la gracia de haber tenido esta dicha sin igual de haber conocido al niño Jesús. Empezamos un año nuevo. Algo de lo que hablamos el domingo era que ¿qué sentido tiene hablar de un año nuevo si un día va corriendo tras otro? Simplemente por una administración del tiempo. Va cambiando los años, van cambiando los meses y van cambiando los días. Pero la importancia de mirar el comienzo de un año nuevo nos hace pensar en todo lo que tenemos por delante en este año nuevo, tanto sea en la parte de los ministerios,
de la iglesia, el testimonio de la iglesia, tanto sea en la vida secular de cada uno de nosotros, tal vez con nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, y miramos, y a mí me pasaba algo cuando estudiaba. Empezaba el año y empezaba el mes de marzo, recién empieza el año, ¿cuándo va a terminar? Ya pensaba que se hacía larguísimo. Y tal vez nosotros estamos pensando, recién empieza el año, con cuántas cosas nos vamos a encontrar. Pero no importa con cuántas cosas nos vayamos a encontrar en este año. Sean positivas, sean negativas, sean lindas, sean feas, sean de ánimo, sea de preocupación, todas son experiencias que habremos de vivir durante el año. Pero qué lindo es como cantaba Lily Goodman, dice, no importa las montañas o el mar que debemos cruzar, si puedes creer, porque en Dios está el poder. Hubo un hombre que creyó a Dios y fue un hombre de fe, de una fortaleza espiritual digna de imitar. Fue un hombre con mucha perseverancia en las cosas de Dios, y como habíamos visto en Hebreo, él iba detrás de una promesa, de una herencia que le había prometido Dios al pueblo de Israel. Y estoy hablando de Caleb. Y así, a modo introductorio, sabemos de que Caleb fue uno de los testigos que vio la tierra de promisión. Moisés le pareció bien mandar testigos a ver la tierra que Dios le había prometido. Y manda 2 espías. Y de los 2 espías estaba incluido Caleb y estaba también Josué. Y Josué y Caleb vuelven de haber visto e inspeccionado la tierra prometida, y indudablemente que la fe en Dios hace que nosotros aceptemos las cosas no con nuestro razonamiento. Alguien una vez dijo que si bien la palabra nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero otro también, para hacerlo más simple, dice que la fe acepta lo que la razón no comprende. Porque la fe es algo que tal vez no podamos ver, pero es real porque viene de parte de la confianza que tenemos en lo que Dios es para nosotros y lo que Dios nos ha prometido. Sabemos que Dios sacó al pueblo de Egipto para llevarlo a una tierra prometida. Cuando vuelven estos 2 espías, hay distintos conceptos. La razón de 10 espías era que eran como langosta para ellos, porque había gigantes. Y sin embargo, para los que confiaban en Dios, era como pan para ellos. Y dice en Números, el libro de Números, en el capítulo 13, verso 30, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. A ver, más podremos nosotros. Se refería a todos aquellos que iban detrás de la promesa, de todos aquellos que iban a marchar con plena confianza en lo que Dios le había prometido. Por eso vemos en esta canción, si puedes creer. Y en este camino que tenemos por delante durante este año, si el Señor tarda en su venida, tal vez tengamos cosas que en confrontar, o cosas que a lo mejor tenemos que asumir,
cosas que tal vez tengamos que resolver, pero más podremos nosotros. Y hermano, yo quiero que en este primer día de oración tomemos una iniciativa personal y congregacional. Y así como estamos en este momento, estamos reunidos para orar a Dios, tiene que ser, como dice en hebreo, con plena certeza de fe. Y si realmente hay una convicción de fe en aquel que nos amó y nos salvó a través de la cruz, seguramente nos va a animar y va a poner en nosotros un deseo de estar todos los martes juntos orando a Dios, porque dependemos de Él. Y todas las circunstancias que tengamos que atravesar, también dependemos de Él. Tal vez podamos ver a un hombre de fe como Caleb. Y en el capítulo 14, verso 8 y 9, dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Hermanos, a veces me pongo a pensar en nuestro país. Estoy pensando en la antigüedad y ellos iban con la expectativa de algo especial. Y lo pudieron comprobar cuando inspeccionaron. Es más, llevaron un racimo que tenían que llevarlo entre dos, un racimo de uva. Decía que fluye leche y miel con una riqueza agrícola tremenda. Una de las características del pueblo de Israel era que tenía la bendición de tener 2 cosechas al año. Generalmente de cada producto de la tierra hay una cosecha nada más. Uno va ahora en el mes, a fines de febrero, va a Mendoza y está la fiesta de la vendimia porque terminó la cosecha. Y de ahí ya con eso se completa lo que es la producción del vino. No hay otra cosecha. Y sin embargo, el pueblo de Israel tenía 2 cosechas al año. La cosecha temprana y la cosecha tardía. Y Caleb tenía este objetivo, un objetivo por alcanzar, pero no porque ellos tenían la capacidad física de poder hacerlo, sino que como hemos leído, era la promesa de Dios. Y Dios no deja por cumplir ninguna promesa. Y hermanos, durante este año, en la circunstancia que nos toca vivir, pensemos que hay una de las promesas que está vigente cada día de nuestra vida. El Señor, antes de irse a los cielos, al trono celestial, nos dejó una promesa maravillosa, diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. De tal manera que a través de las cartas, el apóstol Pablo podía decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es mía la fortaleza, sino el lugar de fe que yo le doy en mi vida al Señor para que Él haga la obra. Mismo Hebreo en el capítulo 13, Él os haga apto en toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que la actividad nuestra tiene que ser supeditada a la fortaleza y la capacidad que el Señor nos da. Y dependemos de Él, dependemos de Él. Por eso vemos un hombre de fe, un hombre de valentía, pero también vemos que fue un hombre consagrado. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 1, versículo 36. Si bien viene hablando acerca de todos aquellos que quedaron en el desierto por causa de la desobediencia, por causa de las rebeliones, quedaron en el desierto. Dice,
excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. Era un hombre consagrado a Dios, y podemos decir era un hombre de Dios. Y nosotros tal vez en el tiempo presente vemos grandes siervos de Dios y podemos decir que son hombres de Dios que fueron consagrados. Algunos ya no están con nosotros, pero han dejado un ejemplo de tal manera que dice, considerad aquello que nos hablaron la palabra de verdad, mirad cuál haya sido su conducta, imitad su fe. Hombres de fe. El capítulo 11 de Hebreo nos habla de todos los héroes de la galería de la fe. Mismo Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, no lo veía, pero confiaba en él. Confiaba en todo lo que él podía hacer en el trayecto de su servicio a Dios en la liberación del pueblo. En el versículo 10 del capítulo 14, dice, Números 14, verso 10, generalmente vamos a estar concentrados acá o centrados acá en el capítulo 14 de Números, dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Qué problema, ¿no? Fueron 12, volvieron los 12, 10 con una opinión y 2 con otra opinión. Pero los 10 cometieron el tremendo error de querer incitar a la opinión de ellos a todo el pueblo. Por eso todo el pueblo se volvió contra Josué y Caleb. Querían apedrearlos, querían matarlos. ¿Por qué? Porque ellos, esos 10, pensaron con su razonamiento y no pensaron con un corazón confiado en Dios. Y todos los gigantes que se nos puedan presentar, y podemos decir que en nuestro tiempo, en nuestra querida Argentina, una tierra que fluye leche y miel, porque no hay una tierra tan rica como esta que tiene las 4 estaciones del año, y a veces uno tiene problemas de tal manera, de tan rica es, que debajo de las baldosas sale el pasto y no sabemos, nadie lo siembra y sale el pasto. En cualquier lado tiene una semilla y crece. Sin embargo, hay monstruos, entre comillas, que cada vez la están estropeando más. Y estos están alrededor nuestro, están guiados por el príncipe de este siglo, que es el enemigo de nuestras almas. Y es probable que también a veces tengamos consecuencias porque están alrededor nuestro. Dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y hermanos, son los gigantes de estos tiempos. Los problemas son grandes. Hemos pasado un tiempo largo, tremendo y de gran preocupación con la pandemia. Aún no se fue, está entre nosotros. No debemos descuidarnos. Debemos estar atentos, porque son los enemigos. Y uno mira lo que fue estos 10 espías incitando al pueblo contra Josué y Caleb, y me lleva a pensar algo que pasó hace poquito, que vivimos todos, lo disfrutamos, a nuestra manera lo disfrutamos, pero cómo fue toda la multitud para festejar un mundial sin medir las consecuencias, hacían cualquier cosa para juntarse y para poder estar cerca de aquello que habían logrado ser campeones del mundo. Una multitud, y generalmente, y es lamentable, que a veces la multitud influye mucho sobre el resto de la gente. Acá había una minoría, eran 2 contra 10, pero esos 10 se transformó en miles que querían apedrear a Josué y a Caleb. Pero vemos que ellos tenían una protección divina. Y hermano, tú y yo tenemos una protección divina permanente, más allá de la promesa que hemos mencionado del Señor Jesucristo, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin.
También podemos pensar en el salmista que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Contra qué? Contra todo lo que acecha contra nuestra vida espiritual, contra nuestra familia, contra nuestros hijos, contra el bienestar. Uno está mirando todo este tiempo las cosas que están pasando en distintos hogares con las violencias que se manifiestan. Es tremendo. Hoy escuché un relato que está en estos días del juicio de estos rugbyers y la mamá del chico asesinado podía decir que ella se estaba sosteniendo porque tenía la fortaleza de Dios. Y hermano, seguramente en las circunstancias difíciles, apropiémonos de la fortaleza que solamente el Señor nos puede dar. Pablo podía decir, entonces cuando soy débil, soy fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta en mí. Josué y Caleb fueron allá y Caleb podía decir de que no dependían de lo que la capacidad física que ellos tenían o una planificación militar. Era que dependía de Dios y así iba a ser. ¿Ustedes se acuerdan con Josafat cuando vinieron todos los enemigos de Asia para tomar a todos los hebreos? Y Josafat lo único que hizo en ese momento es poner su rostro en tierra y orar a Dios y pedirle a Dios que se acuerde de su misericordia, del amor que tiene hacia su pueblo. Y después viene un profeta que le dice que no se preocuparan, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y hermanos, yo pienso que si el Señor ganó una batalla que ningún otro podía ganar, ¿cómo no va a estar en los momentos que tal vez nosotros no tengamos capacidad para sobrellevar? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las demás cosas? Romanos 8 dice, pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que a sus propósitos son llamados. Caleb fue llamado a un propósito, Josué también, Moisés también. Llamó a todo el pueblo, estando esclavo en Egipto, lo sacó con mano poderosa, mostró señales, milagros. Josué y Caleb lo vieron y lo guardaban en el corazón. Caleb guardaba muy profundo en su corazón todas las cosas y los milagros que Dios había hecho. Por eso era un siervo consagrado y tenía la protección divina. Decía entonces toda la multitud habló de apedrearlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¡Epa! ¡Alto! Yo soy, este es mi pueblo mío. A veces cantamos, somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar. ¿Y acaso Dios no va a participar de esa acción de ser testigo y de anunciar? Y no habrá obstáculo que lo impida. Decía Juan Carlos de que cuando repartimos un folleto de orar antes, y por supuesto, porque Dios va a manejar esos folletos y van a llegar a destino y seguramente va a llegar a algún alma que necesita de Cristo. Avanzamos porque el tiempo aceleramos un poquito. Dice el versículo 11 de este mismo capítulo de Números, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y hermano, uno mira, no solamente era un siervo consagrado, no solamente tenía una protección divina,
sino que había una fortaleza por mirar todas las señales que Dios había hecho. Pero no solamente esto, sino que hay una consecuencia por todos aquellos que a veces minimizan la fe. Tal vez ustedes hayan tenido alguna ocasión en la cual uno le habla del Señor, de poner la fe en el Señor y es cosa vana. Dice, el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. No solamente para salvación, sino para nuestra vida cotidiana, para cada momento, cada instante de nuestra vida. Y todas las señales que el Señor hizo en la antigüedad, el que el Señor hizo estando aquí en la tierra, es lo que afianza y afirma nuestra fe. Por eso dice Hebreo que aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. Es un versículo medio controversial, pero a ver, esta noche hemos estado orando y orar tenemos que orar realmente con fe. Entonces el que se acerca a Dios, crea que le hay. Pero no depende de mi capacidad y de lo que yo pueda hacer, sino depende de la disposición de Dios para hacer todas las cosas que pedimos. Y seguramente Él lo va a hacer mucho mejor y más abundantemente de lo que nosotros entendemos o pedimos. O Él tiene cosas, como hemos visto en Hebreo, cosas mejores, cosas mejores. Podemos ver también de que hay un momento especial, y lo vemos en el versículo 12, que habla acerca de las consecuencias, pero también de la bendición. Hay algo por cosechar, hay algo por tomar posesión, y Dios le dice, y a ti te pondré. Qué lindo es pensar que en forma personal cada uno de nosotros pensemos, a ti te llevaré y te pondré en un lugar que he ido a preparar allí en la gloria de los cielos. Pero vemos también de que no solamente hay una recompensa por la fidelidad, sino también podemos ver de que hay una disposición que Dios ve en Caleb. En el versículo 24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Hermano, qué lindo es tener un espíritu dispuesto para con Dios. Porque Él ya nos dio todo, ya tenemos un lugar en el cielo. No hemos tomado posesión todavía. Es más, Caleb no había tomado posesión, había ido a verla, vio toda la tierra de Canaán. Pero ¿saben qué? Una vez que después el pueblo entra en la tierra de Canaán y empieza a tomar y a librar las distintas batallas, donde estaba el cananeo, el jebuseo, los amalecitas, estaban los gigantes de Anac. Con todos ellos pudo el pueblo, porque Dios estaba con ellos. Pero llega un momento que cuando toman posesión de toda la tierra de Canaán, empieza el reparto de las tierras a cada una de las tribus. Y a Dios le había prometido a Caleb que iba a tomar posesión de Hebrón. Esto acontece más de 45 años después de que fueron a ver la tierra prometida. Y a lo mejor nosotros Martín, Mariana, Nicolás, Raúl, pero miramos con Juan Carlos y pasó el tiempo. Y ya está más cerca la posesión nuestra, porque estamos más cerca de la venida del Señor por su iglesia. Y Caleb dice algo, he aquí que mi fuerza es como aquel entonces para entrar y para tomar. Qué lindo es que cuando empecemos a escuchar el sonido de la trompeta, entraremos a tomar la posesión
la parcela que Dios preparó para cada uno de nosotros. Pero a veces el lugar no es lo más importante. Lo más importante es que en ese lugar iba a estar Dios también. Y eso lo veía como una promesa cumplida porque dependía de la promesa de Dios. Nosotros tenemos esta promesa divina, que Dios nos ayude para mirar con fe el destino que nos espera. Uno mira de los versículos 20 al 23, es cuando habla acerca de aquellos que no han creído, o tal vez aquello que en este tiempo podemos decir, algunos estuvieron con nosotros, pero no han tenido la perseverancia, no han tenido la confianza en Dios, no han tenido la persistencia de fe en un Dios grande y verdadero. Y ahora no los vemos. Tal vez se han ido con la multitud. Y la multitud es algo que atrae. Uno ve grandes multitudes que van detrás de los ídolos que los mismos hombres han creado. Y esos ídolos no son nada más ni nada menos que nos llevan a un camino de perdición. Hay caminos que al hombre le parece justo, pero su final es camino de muerte. Vemos a un siervo que era íntegro, vemos a una consecuencia divina por no haber creído en ellos, pero quisiera ver en el versículo 13, dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con su poder. Hermano, hermana, hemos sido librados de una eterna condenación. Hemos sido librados por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Y así como el pueblo en la antigüedad fue testigo de todas las cosas que Dios hizo para sacar al pueblo y llevarlo a un lugar de promesa, nosotros hoy estamos marchando hacia un lugar de promisión. Estamos persuadidos de cosas mejores, seguros que son mejores. El apóstol Pablo decía esto, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Él deseaba vivir para Cristo. Y si tengo que estar aquí en la tierra, no sé qué escoger, porque con Cristo es mucho mejor. Estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Y Dios nos ayude para que mientras esperamos ese tiempo maravilloso que asombrará al mundo, y el mundo ya tiene preparado excusas de lo que va a pasar. Mientras tanto, Caleb con su pueblo, el pueblo que entró en la tierra, fue testigo de todas las cosas que Dios hizo con mano poderosa. Lo sacó de la esclavitud de Egipto, a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado y nos ha dado un corazón nuevo para poder entender todos y cada uno de los propósitos de Dios, mientras nos tiene aquí, pero por sobre todo, como dice Hechos capítulo 1, y me seréis testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y tal vez en Avellaneda también. Que Dios nos ayude para que nuestra fe, imitadores de aquello que por la fe heredaron las promesas, nosotros con ese mismo sentir, ese mismo propósito, esa misma actitud, esa misma perspectiva, estamos en una expectativa santa de que muy pronto nos encontraremos con el Señor, podamos ser testigos ante el mundo que tiene en vano lo que es la fe en el Señor Jesucristo. A muchos tal vez le hemos hablado y decía, no me venga con estas cosas. ¿Por qué? Porque piensan con ese razonamiento.
¿Saben? Hoy me contaba Nilda que había escuchado de un gran locutor de radio, Longobardi, y que él se consideraba agnóstico. Y le preguntaron, bueno, está bien, sos agnóstico, que no cree en nada, pero si tendrías que elegir algo, alguna creencia, ¿cuál elegirías? Y yo pensé en algo que fuera terrenal. Es que quiere verlo con los ojos. Y la fe, la certeza de lo que se espera, mansiones celestiales, es la convicción de lo que no vemos, pero por la palabra de Dios confiamos en que un día será una realidad eterna en tu vida y en mi vida. Y mientras esperamos ese tiempo, en este año, que el Señor nos ayude a poderlo transitar cada día, tomado de la mano de Dios, porque Él está al lado nuestro para ayudarnos, encaminarnos, para poder proseguir la meta. Pablo decía, me olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que resta por delante, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude para que en este año podamos tener una imitación de este siervo consagrado y fiel, pero lleno de fe y de esperanza, más allá de las circunstancias que podamos atravesar, tal vez difíciles, tal vez pensando que nuestra capacidad o razonamientos sean imposibles, y hemos escuchado en la canción, hay milagros que no se pueden alcanzar, pero Dios tiene el poder. Vale la pena confiar en Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo estoy confiado en esto, en todo lo que significa para nuestra vida, porque eso depende solamente de la fe en Dios. Y Él en su tiempo la habrá de cumplir en su totalidad. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que este año pueda ser un año de plenitud de fe, para que aún más allá de todos los peligros que hay en estos tiempos, terminado el día, al ir a acostarnos, dar gracias a Dios por un nuevo día que nos ha dado, nos ha acompañado, nos ha cuidado, y podamos también decir, por la fe y la confianza que tenemos en Dios, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Él guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Él confían. Que al Señor sea la gloria, porque Él es merecedor de toda confianza y de toda fe. Que a Él sea toda la gloria. Amén.